Buenas, buenas. Jueves 20 de noviembre, 10:57 de la noche. Un gusto saludarles. Estamos grabando Convergencia que se estrena mañana, viernes 21 de noviembre, a las 5 de la mañana o antitos, o ni bien se pueda, no mentira, a las 5 de la mañana o antitos, si no hay nada de fuerza mayor. Ana Cris, ¿cómo está? Saludos, Richard, saludos a todos los costarricenses. Es un gusto, como siempre, estar en esta pantalla que nos permiten abrir un momentito ahí en sus hogares, en sus lugares, para poderles compartir un poquito de lo que ha sucedido en el tema político del país. Recapitulemos, hagamos como una lista de temas que vamos a ver hoy. Creo que sería Ujú. interesante hacerlo desde el inicio, ¿verdad? A partir de ahora, si no se nos olvida, para que Algunas la veces se gente nos olvida. sepa de qué vamos a hablar. Primero, vamos a hablar de unas declaraciones del señor fiscal, Fiscal Carlos general. Díaz. Ajá. Posteriormente, vamos a ver el tema de... La entrevista de una pequeña extracto de la entrevista de Laura Fernández en el CEFIA, que está muy interesante Correcto, para que vean. correcto, la entrevista de doña Laura Fernández en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y posteriormente vamos a entrarle duro al tema que ha sido noticia desde finales, mediados de la tarde del día de hoy, Ujú. que es la solicitud del Congreso de Estados Unidos para que la embajadora de Costa Rica en Estados Unidos vaya y explique qué está pasando con este posible levantamiento de inmunidad Levantamiento del de la inmunidad. presidente que puede derivar en Ujú. su destitución. Eso, la palabra destitución, es lo que no le está gustando a Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a Exactamente. ver ahorita. Ujú. Vamos con el primero entonces, Ana Cris. Ok, entonces nos vamos directamente con las declaraciones en un programa de Por Tres Razones de Colombia, donde doña Evelyn Fasler pone en contexto una situación que sucedió, sobre todo donde se le hacen una consulta sobre las críticas al fiscal general. Entonces, para que lo veamos rápidamente y la respuesta que él le da a ella precisamente en la entrevista. Hay un programa, no es por tres razones, creo, se llama de otra manera. Ah, ok, eh, ok, ok, sí. Hay varios programas en Colombia, ¿verdad? Creo que es Sala de Redacción, algo así se llama, es con otros Ese es periodistas, el pero de... Ok, está bien. está el fiscal y le pregunta sobre la autocrítica. Entonces aquí vamos a Ajá, escuchar a doña Evelyn y vamos a comentarlo. ok. Carlos Díaz estuvo en nuestro programa Sala de Redacción. ¿Cuál ha sido el principal desacierto en su gestión? Y siendo autocríticos, como usted me lo pregunta, bueno, yo creo que, y de verdad, como a veces le digo, se ha dirigido bastante bien esta fiscalía con los pocos recursos que contamos y los compañeros han respondido a esa, a ese llamado. Pero eso no sería una crítica, no sería autocrítica, pero eso no sería una crítica, no sería autocrítica. Es decir, bueno, ¿qué sería? Yo Es que la autocrítica, bueno, la crítica más bien a mí me gustaría escucharla. Yo en realidad no tengo quejas de mi gestión. ¿Falta autocrítica de parte del fiscal Carlos Díaz? Comparta con nosotros. Es un Yo no... tema, es un video, es una Ajá, declaración cortita que encierra una profundidad tan preocupante. sí. Porque vea, hasta la empresa más exitosa del mundo tiene procesos internos de autoevaluación, que la autoevaluación es autocrítica, ¿verdad? Ujú. Y no es posible que cualquier empresa, organización, institución o cualquier grupo organizado diga que no tienen autocríticas. Vea, no tienen autocríticas, que más bien, porque consideran que todos lo están haciendo bien, pero están dispuestos a escuchar las críticas. ¿Con qué apertura van a recibir las críticas si a lo interno no hay autocrítica? ¿Me No tengo explico? autocrítica de mi gestión, dijo. Sí, por eso. O sea, si yo no tengo la humildad y la madurez para entender cuáles son mis debilidades o qué cosas tengo que mejorar, que al final eso es autocrítica, Ujú. ¿ok? ¿Cómo entonces, si yo digo que no tengo nada que mejorar, que todo lo hago bien, ¿con qué apertura voy a recibir las críticas de otros? Totalmente. Eso es lo que está diciendo el fiscal.
No sé, no entiendo las declaraciones del fiscal. Hasta inclusive nosotros mismos algunas veces hacemos una retroalimentación sobre cosas que podríamos mejorar en algo tan simple como este espacio que se les genera a ustedes 3 veces por semana. Yo diría que el que es un asalariado del Poder Judicial, fiscal general de la República, podría hacer una autocrítica. Pero en fin. A mí me gustaría que la gente ponga cuáles serían los elementos que podrían criticarle, porque la crítica no es mala, es necesaria incluso, Sí. pero cuáles elementos podrían o situaciones podrían criticarle a la Fiscalía General de la República, que es Ujú, justamente sobre la dependencia que le están consultando, ¿verdad? Podría ser los procesos disciplinarios que tiene el fiscal a lo interno, por ujú. ejemplo, ¿verdad? Llegaron a ser 5 o 7 en algún momento, desconozco en ese momento cuántos quedan, pero ahí siguen algunos todavía. Podría ser, por ejemplo, la forma en que participó en aquella comisión de ingreso y gasto público en la Asamblea Legislativa. Podría Ujú, ser lo que dijo que a él lo eligió Dios, ¿verdad? Podría ser, que ahí entraría el tema comunicativo, ¿verdad? No es el tema religioso, sino el tema comunicativo. Podría ser de repente el motivo que lo llevó a secuestrar el expediente de posibles estructuras paralelas del Tribunal Supremo de Elecciones, o sea, que lo secuestró de ahí, del Tribunal Supremo de Elecciones, a mitad de proceso. ujú. Podría ser esa fuga de información que aparentemente hay en la fiscalía hacia ciertos medios de comunicación con expedientes privados. Y que dice que al final después no tiene él nada que ver. O sea, Bueno, me pues que parece salen de ahí. O muy sea, es extraño información que llega a porque la fiscalía y de ahí sí. sale. Ellos son los custodios de los expedientes que están en proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad de parte de él y de sus subalternos con respecto a sus expedientes. Yo creo que esa es alguna de las muestras de las cuales podríamos nosotros criticar, así que el que guste aportar alguna otra crítica que tenga con respecto a su empleado, porque recuerden que ustedes son los jefes, el fiscal general de la República, asalariado, por supuesto, del Poder Judicial, que tiene que darle cuentas en algún momento a la Corte Plena y esperamos que en su momento también lo tenga que hacer al pueblo de Costa Rica. Nada más para mencionar una más. Cuando habló de las falencias que tiene el proceso para pedir el levantamiento de la inmunidad del presidente con el supuesto caso de concusión, y la falencia se refería a que no tenían los elementos de la defensa para poder formular la acusación. Eso él lo En dijo en la comisión. comisión de Ujú. levantamiento de la inmunidad anterior, ¿verdad? Entonces, y hay más. Entonces, tampoco estamos diciendo que tengan que ser perfectos y son servidores públicos, como dice Ana Cris. Es únicamente que es imposible o increíble, más bien que alguien diga que no tiene críticas porque todo lo hacen bien y uno dice, hay uno que otro elemento ahí para formular, pero bueno. Bueno. Ahora sí nos vamos al siguiente tema, que es la entrevista que tuvo la señora Laura Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano, donde precisamente en la tarde-noche, en una entrevista en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, dio algunas Colegio declaraciones. Federado. Colegio Federado Sí. de Ingenieros y Arquitectos dio algunas declaraciones y me pareció muy importante esta parte que tocó ella porque se refiere a la infraestructura, pero la infraestructura vista desde el punto de vista de ella. Veámoslo para hacer después una breve análisis y también el sistema de pensiones, que me parece a mí que ha sido uno de los temas también que a mí me atañen, me parece que son muy importantes para ustedes, así que lo exponemos un momentito. De hecho, son dos temas que van a Dos ser temas en uno. importantes de analizar en todo el proceso de campaña electoral, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar. Actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa sobre asociaciones público-privadas. En este proceso que todavía resta, ¿lo haría también en este proyecto? También. Sí, le soy muy honesta. Yo preferiría que esta Asamblea Legislativa ya no apruebe nada más.
Yo creo que la Asamblea Legislativa es mejor que se quede así como está. Es una Asamblea Legislativa demasiado mala, no tiene una visión de desarrollo clara, y de ahí nos va a salir un ornitorrinco rarísimo. Mejor que no traveseen ese proyecto, que no lo manoseen y que dejen que sea la futura fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano la que lo lleve a buen puerto. Ejemplo de cómo podemos dinamizar a la ciudad de San José con un adecuado plan de transporte que encadene también a una zona ubicada en Plaza Víquez, donde sabemos que hay terrenos públicos donde podríamos desarrollar el proyecto Ciudad-Gobierno, donde vamos a desarrollar el proyecto Ciudad-Gobierno y que vamos a levantar. Incluso creo yo que ese proyecto va a traer una serie de otras medidas muy positivas, además de los 23 millones de dólares de ahorro anuales que genera. Me parece que va a ser un incentivo para repoblar el casco central de San José, porque ahí van a trabajar una buena cantidad de empleados públicos que muy probablemente quieran vivir cerca de donde estará la Ciudad-Gobierno. Porque en su gobierno sí se va a poder lograr y no en el que usted perteneció, doña Laura. Porque en el gobierno donde yo seré presidente de la República, estoy segura que el pueblo de Costa Rica me dará la confianza para tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. El atrofiamiento que nosotros vivimos con el modelo de desarrollo del proyecto Ciudad-Gobierno no fue por causas técnicas, fue por causas políticas. Yo aún, y creo que esa es una de las cosas que más me ha incentivado a presentar mi nombre a la fórmula presidencial. El proyecto Ciudad-Gobierno es un proyecto que está bien diseñado. Se diseñó con ingenieros, con economistas, con abogados, y no puede ser posible que ante los ojos y las narices de todo el pueblo de Costa Rica nos negaran la oportunidad de generar una mega obra de infraestructura que nos ahorra millones de dólares en el pago de alquileres, millones de dólares. ¿Qué le voy a explicar yo esto a este auditorio lleno de ingenieros? Si cuando usted tiene un edificio moderno, es un edificio que le genera ahorros en energía eléctrica, es un edificio que le genera ahorros en logística, en mecánica, hasta en iluminación. Así que el proyecto Ciudad-Gobierno, donde la Contraloría General de la República lo bloqueó con una mentalidad que impuso primero defender fines en sí misma antes del bienestar de Costa Rica, es para mí una prioridad y sé que lo podemos lograr. Imagínense, 23 millones libres de polvo y paja. 18% del PIB en el 2024, y desde el punto de vista nuestro, pues es necesario promover las alianzas público-privadas. Me gustaría saber qué piensan ustedes también al respecto de esto, pero también existe una debilidad estructural y ejecutiva del Consejo Nacional de Concesiones, sobre todo para el desarrollo de obra pública. ¿Considera usted crítico y urgente fortalecer este Consejo como ente promotor de la inversión del capital mixto? El Consejo Nacional de Concesiones hay que cerrarlo y repensarlo por completo. Esa institución yo creo que le sale más caro a los costarricenses tratar de arreglarla y que nos quede una cortina de retazos, de parches mal pegados, que cerrarla y transformarla en una autoridad de las alianzas público-privadas. Trabajé junto con el BID y el Ministerio de Hacienda en un expediente legislativo que está en la Asamblea Legislativa para que nuestro país pueda dar ese salto. Las alianzas público-privadas tienen que dejar de satanizarse en Costa Rica. El capital privado tiene que venir a acompañar el desarrollo de infraestructura pública vital en nuestro país. Yo soy una abanderada de aprovechar las alianzas público-privadas en todos sus extremos, incluso no solo en infraestructura portuaria y aeroportuaria y de carreteras. Hay una oportunidad enorme en proyectos de saneamiento, en proyectos de agua potable. Usted ya decía los datos sobre el endeudamiento. Estamos a tope en la capacidad de endeudamiento del país. Estamos sacando todavía agua del bote de las malas, pésimas administraciones. Es que a veces se nos olvida de dónde venimos. Nosotros estuvimos al borde del default económico, y se lo dice una ministra que tuvo que sacar adelante acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para que Costa Rica no quebrara. Así que definitivamente, en un país también donde el presupuesto nacional es rígido,
Más del 50% del presupuesto nacional es inflexible, ya tiene un destino específico. Con mucha más razón, tenemos que buscar estructuraciones financieras innovadoras, modernas, donde haya una gestión adecuada de los riesgos para la contraparte privada y también para el Estado. La ley que ya está en la corriente legislativa lo convocaría en sesiones extraordinarias. Recuerde usted que el presidente entrante entra con el control de la agenda legislativa, así que sí, ese proyecto sería una prioridad en ese primer decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. Consideraría. Creo en la titulación de los fondos. A mí me duele ver cómo los fondos de pensiones de nuestro país no se aprovechan para proyectos de desarrollo nacional. Ahí tenemos una fuente de recursos importantísima, pero ahora bien, yo no quiero ser ingenua tampoco. Para que nosotros podamos aprovechar y titularizar fondos como estos, necesitamos tener un banco de proyectos de inversión pública lo suficientemente maduro y claro, donde tengamos los proyectos al menos en nivel de factibilidad, porque si no, ¿quién va a querer invertir recursos de operadoras de pensiones en proyectos que no están bien estructurados? Ese ha sido el gran pecado capital de nuestro país, que podemos tener muchas ideas, pero ustedes que son ingenieros saben bien la diferencia y la distancia que hay entre una idea y un proyecto de inversión que esté listo para llevar a ejecución. ¿Estaría dispuesta a que desde el CEFIA le ayudemos en ese asesoramiento, doña? El CEFIA, dichosamente, a mí ya me ha ayudado muchísimo. Tenemos una tremenda buena relación de trabajo colaborativo. Cuando fui ministra de Planificación Nacional y Política Económica, ministra de la Presidencia, me tocó conducir la aprobación de la primera Ley Nacional de Inversiones Públicas, de su reglamentación, y este colegio, he de decir, que fue un aliado muy importante para llevar adelante ese tipo de discusiones nacionales. Vea, como muchos materiales, siempre yo menciono, ¿verdad? Que vemos aquí en Convergencia para analizar, algunos no los he podido ver antes por un tema de tiempo, básicamente. No he tenido el tiempo de ver la entrevista completa que le hicieron en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a doña Laura Fernández. Sin embargo, es sumamente importante ver ese tipo de entrevistas porque no son necesariamente entrevistas de temas generales como se hace a nivel periodístico y enfocando un poquito la atención en dos o tres, sino que se está hablando de algo totalmente técnico. Ahí no le venden nada, ¿verdad? Al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, no les venden ningún baile así de argumental. Entonces, yo creo que doña Laura hace ese énfasis justamente, ¿verdad? O sea, ustedes saben muy bien como ingenieros que esto se hace así y así y así. Caso contrario, lo hubieran entrado en contradicción. Yo nada más rápidamente, primero, cuando dice doña Laura que mejor esta Asamblea Legislativa ya no haga nada más porque pueden estar haciendo cosas Peores. ornitorrincos, dice, ¿verdad? Sí, O sí, cosas sí. que no convienen, como por ejemplo, el proyecto de jornada 4x3 se necesita, pero también lo han modificado de una manera Tanto. en Ujú. que está como, entró así y ahora es así, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, lo torcieron todo. exacto, es necesario, pero ahí es donde viene el dilema también, pero es conveniente que lo aprueben o que no lo aprueben o qué le hacen, ¿verdad? Pero le hicieron caso, porque hoy rompieron el quórum no sé cuántas veces. Entonces doña Laura les dice, mejor ya no aprueben nada, le hicieron caso y se fueron, ¿verdad? Ujú. Segundo, quienes conocemos o hemos pasado o pasamos constantemente por el sector de Plaza Víquez, sabemos que es una zona que necesita una dinámica distinta. Eh, si cuando se construya ciudad gobierno, porque yo tengo la fe que en algún momento, de alguna forma se va a hacer, pero cuando se construya ciudad gobierno, todo eso se va a dinamizar de una manera impresionante. Parqueos, restaurantes, tiendas de conveniencia, o sea, eso es trabajo, eso es Ujú. empleo, eso es la oportunidad para que muchas personas salgan de la pobreza. Ahí nomás, un poquito más hacia el sur no, más bien sería hacia el oeste Ujú. del sector de Plaza Víquez, están barrios
donde viven personas que agradecerían mucho tener la Claro, oportunidad de mejorar esas situaciones. Que lo de Ciudad Gobierno no se hizo por causas políticas y que tiene que ver con la Contraloría, pues nada más recordemos cómo fue ese encuentro directo frente a frente entre el presidente y la Contralora General de la República, que duró como, no sé, 3, 4 horas, algo así creo que duró. sí, Recordemos todo lo que se dijo y cómo se dijo. ujú, Lo del Consejo Nacional de Concesiones, doña Laura quiere o pretende o propone, más bien propone es el verbo correcto, que más bien se cierre y se cree un órgano especializado en generar alianzas público-privadas. Más allá de ver cómo se concesionan, que le dé no, agilización, o sea, que lo e- agilice porque está totalmente... exacto, pero es que el enfoque es distinto, Ujú, porque el Consejo Nacional de Concesiones lo que busca es cómo concesionar una obra, pero un ente que dice, ok, aquí está lo público, aquí está lo privado, busquemos puentes, ujú. hagamos engranajes. Y finalmente, lo que tantas veces ha dicho doña Laura, y yo lo voy a decir directamente, ¿ok? Ok, Entre muchos candidatos y candidatas que han dado ideas, ¿ok? Ideas de cosas que hacer, está doña Claudia Dobles. ujú. Ha dado ideas. Es Ideas, arquitecta. Y es sí. arquitecta, Y es ¿ok? arquitecta, que, o sea, que pertenece al Colegio de Ingenieros, Federado de Este, Ingenieros Arquitectos. debería, no sé, yo creo que sí Bueno, es obligatorio, pero bueno, el ok. punto es que las ideas y los proyectos de inversión son distintos. Porque una idea es que yo diga, yo quiero ir a Europa, vayamos a Europa, qué bonita idea. Pero un proyecto es, ok, a partir de este momento vamos a generar ciertos ahorros, vamos a hacer un emprendimiento para poder acumular dinero lo antes posible. De aquí a 2 años ya tenemos el presupuesto completo para poder comprar los pasajes, la estadía, poder comprar regalos, pasear, etcétera. Ese es un proyecto. Ujú. Entonces ahí están las diferencias entre una cosa y la otra. Bueno, varias cositas, igual que Richard. Recordarles que cuando pone en contexto doña Laura Fernández el tema de ciudad gobierno es porque le preguntan cómo se podría reactivar o cómo podría mejorar la estética, entre otras cosas, la reactivación económica de San José. Entonces, un proyecto muy claro, pues eso es ciudad gobierno que le generaría parte de una mejor estética y reactivación, plusvalía, etcétera, y además le ahorraría nada más y nada menos que 23 millones de colones. No quiero recordarles que uno de los terrenos, que por cierto, 23 millones de de, dólares. perdón, 23 millones de dólares. Es que quería rápidamente darles un contexto que hay un terreno, infraestructura, que precisamente iba a ser parte de Ciudad Gobierno, que fue desocupada precisamente por el MOP y después fue prácticamente desmantelada por indigentes. Esa es una de las muestras de lo feo que se puede ver en ese momento este lugar y de lo que Ciudad Gobierno podría convertir ese sitio y también le podría mejorar inclusive la plusvalía a los dueños, vecinos, etcétera, de toda esa parte de San José. Lo segundo, quería hablarles del endeudamiento. Ahora ya estamos a un tope completamente. O sea, estamos, cuando ella habla de rigidez, es que ya estamos... Hemos mejorado un poquito, ¿verdad? Estábamos sobre el 70%, ahorita estamos sobre el 62%. Llámenme un poco más, un poco menos, es decir, que de cada 100 colones, ¿verdad? Debemos prácticamente 62, ¿verdad? El resto tenemos que recurrir a solicitar préstamos para poder pagar nuestras obligaciones, ¿verdad? Llámese todo lo que implica el Estado costarricense. Y pues por supuesto, eso implica también un porcentaje de liquidez de dinero que está comprometido costarricense. Para pagar esos intereses. A eso es a lo que se refiere ella. Por eso es la necesidad de lo que dice Richard de las alianzas público-privadas que son muy importantes. Después, el Consejo Nacional de Concesiones, pues obviamente ya no, ya ha dejado de cumplir pues su idea original y nos vamos al sistema de pensiones, que esa es como la cereza del pastel, donde se habla de un banco de proyectos. Lo que dice Richard es les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Había una comisión en la que estaba creo que se le dice el presidente de Jupema, específicamente se le planteó la pregunta, eso ya hace 2 años, un año atrás, sobre si era posible que Jupema, en caso específico, ¿verdad?
fuera financiero, pusiera el financiamiento para un proyecto como una carretera. Todo esto en el marco de que se vio un análisis de que Jupema es una de las sistemas de pensiones que está más sólido. Y lo digo claramente. De hecho, dijeron dentro del análisis que es el que había que dejar queditito, así, literalmente. Entonces, este señor muy responsablemente dijo que para eso había que entrar en un análisis en la junta directiva y que le presentaran un proyecto con el nivel de factibilidad, precisamente un banco de proyectos, un proyecto con la seriedad del caso para que una junta directiva como la de Jupema pueda tomar en cuenta con todos los requisitos de jurídicos, etcétera, para poder hacer una inversión de semejante envergadura. Recuerden que esa es una gran responsabilidad porque son dineros de ustedes. Ellos son representantes legales y tienen que tomar una decisión adecuada. Esto poniendo en contexto esto. Sí, el tema de un banco de proyectos, así es que se menciona, ¿verdad? Sí. A ver, cuando se desarrollan o se proponen proyectos, tienen que tener cierta coherencia, pertinencia y relación entre ellos, ¿ok? Porque no es como que digamos, por un ejemplo, digamos, cada municipalidad de cada cantón, o sea, cada municipalidad, ¿verdad? O cada cantón va a decir cuáles son los proyectos que necesitan. Ujú. Entonces, cada uno de estos proyectos va a responder a las necesidades particulares de cada cantón. Entonces, de ahí yo puedo hacer un banco de proyectos, pero en muchos casos van a estar inconexos, no van a tener relación uno con el otro. Pero si un gobierno estructura un banco de proyectos relacionados entre ellos, ¿ok? Y que no solamente van a ser proyectos que se van a hacer y punto, sino que van a proporcionar cierto beneficio a nivel económico, tanto para un eventual concesionario, ¿verdad? O para la población o para la actividad económica. Por ejemplo, una carretera que haga más rápido el trasiego o el traslado más bien de los trailers entre puerto y puerto, por ejemplo. Ujú, ujú. Entonces, Que no beneficie solamente, a tal cantón, a tal cantón, a tal cantón, a tal por cantón. eso se llama proyecto de inversión. Inversión. Usted invierte cuando va a recibir algo, un retorno, una ganancia de algún tipo, ¿verdad? Alrededor de ese proyecto. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Estar viendo cada proyecto por aparte que tener un banco de proyectos relacionados entre ellos, parte de una estrategia macro que ayude justamente a poder, a decir, ok, vamos a hacer esta carretera, también vamos a hacer este puerto, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es que cada uno va por su lado, es que esta carretera va a beneficiar justamente la creación de este puerto, De ese aeropuerto, o exactamente. sea, o aeropuerto o lo que sea. Entonces, Ujú. O un puente con una diseñar, carretera, etcétera. por ejemplo, o sea, diseñar eso requiere primero de mucha estrategia y que signifique realmente una inversión real, tanto para todas las partes, mejor dicho, que intervengan ahí, ¿verdad? Entonces, Ujú. por eso es importante concebirlo de esa forma. Y sobre el tema de las pensiones, yo conozco gente que dice, no, que las pensiones no se deben tocar para hacer inversiones. Yo he escuchado, ¿ok? Sí, yo también he Es un tenido tema esa delicado, en el es un live, tema inclusive. delicado que Ujú. requiere una discusión más allá de esta etapa tan verde o inmadura de la Ujú. idea, digamos, Exacto. porque primero, ahorita se está planteando la posibilidad. Ya con un proyecto, como dijo el señor de Jupema, es diferente, Ujú. ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de rentabilidad tiene ese proyecto? Exacto. Si es una carretera que va a tener peajes, súper bien. Exactamente. Regresa la Hay un inversión, ¿verdad? retorno. No es que me va a pagar el gobierno, es que yo voy a poder gestionarla, por ejemplo. Ujú. Y de esa manera yo voy recibiendo de vuelta no solamente lo que invertí, obviamente, sino más un interés y al mismo tiempo se convierte en un negocio que aporta al país. Correcto. Y ahí es donde a los pensionados hay que explicarles cuando llegue el momento, Sí. este es el proyecto en específico, este es el beneficio para el país, pero también para ustedes.
Sí, obviamente, de gratis nada, ¿verdad? Costarricenses, además de la importancia que sería que tener una fuente económica nacional, ¿verdad? Ya han habido proyectos en las que personas extranjeras vienen y hacen ese tipo de trabajo. Sería interesante que precisamente el sistema de pensiones tuviera ese retorno, ¿verdad? Económico, que no es poco, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, en este tipo de proyectos, en un peaje por el estilo, es bastante interesante. Ujú. Nos Ahora vamos vamos al, con el tema ajá, gordito del programa. exactamente. Y nos vamos al anuncio precisamente que se dio. Bueno, empezamos, sí es cierto, con el señor presidente en la mañana, costarricenses. Esto se dio en el contexto de Siquirres. Resulta que el presidente va a Siquirres a inaugurar una pista, por cierto, de no sé cuántos años no tenía Limón una pista de atletismo nueva en el marco de la necesidad de los atletas de allá, ¿verdad? Entonces se Ujú. da esta inauguración y durante ese momento, obviamente, el periodista, el Puma, José Luis, le hace esta consulta precisamente y él contesta que ya previamente ayer había explicado lo que podía suceder. Esto se da una o 2 horas antes de que se dé el anuncio por parte de Televisión y los otros medios de comunicación. Ok, entonces vamos a escuchar la pregunta que le hace José Luis Rodríguez, el Puma en televisión, y lo que dice el presidente. Yo se los dije ayer en la conferencia de prensa. Ya hay gente muy importante en lugares muy importantes preguntando qué es esta cosa, qué es este ataque a la democracia en Costa Rica del propio tribunal. Habrá sorpresitas. Habrá sorpresas, pero se siguen embarcando. Yo no entiendo cómo alguien tan nefasto como Gustavo Román, el de las Román Megabecas, y Andreito Cambronero, que le dan consejo, y Eugenia Zamora y los otros, no se dan cuenta la torta que se están jalando. Yo no lo entiendo. Pero si tu rival se equivoca, no le des consejo. Decía. Bueno, ahí son las palabras del presidente. Esta es como la entrada, el Esa es la abrebocas, la apertura, el abrebocas. antesala de lo que posteriormente se iba a informar, ¿verdad? Sí. Y es justamente esto. Trivisión saca esto hace 10 horas, ahorita son las 11:30, por ahí del mediodía, Ujú. más o menos se hace este anuncio, que el Congreso de Estados Unidos, convoca para mañana viernes a las 11:30 de la mañana a la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo. Anteriormente había sido defensora de los habitantes en el gobierno de Carlos Alvarado, si no me equivoco. Usted me Ujú. corregirá, Ana Cris. Y Correcto, Carlos Alvarado. que hay Y que, hay que hacer una tuvo, salvedad aquí, ¿verdad? Hay así, órganos eso de quería. control, hay Ujú. órganos de control como son la Contraloría y la Defensoría. La Contraloría y la Defensoría están como en el mismo nivel de órganos de Adscritos a la control. Asamblea Legislativa, ¿verdad? Recordar que Correcto. están. Ujú. Doña Catalina Crespo Ajá. era defensora de los habitantes en el gobierno de Carlos Alvarado y durante la pandemia se le plantó duro. Eso les iba a hacer porque algunas personas, y estaba revisando las redes, estaban haciendo comentarios con respecto a Catalina Crespo y se les olvida que sí, ella fue defensora de los habitantes durante la administración del señor Carlos Alvarado, es decir, del PAC. Pero recordarles que fue una asidua, contraria, ¿verdad? Tuvo varios choques ahí políticos bastante fuertes, así que dejar claro eso para los costarricenses, ¿verdad? Y que sepan, bueno, ahí están con las comisiones y declaraciones que vieron en la Asamblea Legislativa, donde era evidente que había un estira y encoge entre ella precisamente y los diputados oficialistas y otros en su momento. Entonces, dejando esto claro, pues se le llama a la señora embajadora para mañana a las
Sí, mañana, sí, a las 11:30 de la mañana, a la embajadora para que se presente a esta comisión. Es una comisión, no es el Congreso de los Estados Unidos, para dejarles claro, es una comisión. Y ahorita ella en una declaración va a ser específico el lugar donde a ella la van a llamar. Correcto. Sí, que ella haya sido defensora de los habitantes en el gobierno de Carlos Alvarado no significa de que haya sido parte del gobierno, sino que fue en ese periodo presidencial, pero como un órgano de control hacia el gobierno, ¿verdad? Entonces sí, a doña Catalina Crespo la están convocando para que explique el proceso de levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. Y eso no significa que el Congreso de Estados Unidos está en cero, así como que cuéntenos cómo es la cosa, no, sino No, que más bien ya ellos han hecho una investigación, una investigación. indagatoria Ujú, y después vino justamente esto. ujú. Estas son Vamos a hacer también. declaraciones del congresista Mario Díaz Balart. No sé si lo leemos. Sí. Sí, estoy Ok. aquí acercándolo para no destruirme la retina. Ok, Ajá. aquí una aclaración importante. El congresista, ¿verdad? Ujú, Mario Díaz Balart o Ballard, no sé cómo será. Él forma parte de dos comisiones en el Congreso de los Estados Unidos. Una de ellas es la de Relaciones Internacionales, si no ujú, me equivoco, ujú. y la otra es de apropiamiento. Eso es muy En, importante. exacto. La primera, las Relaciones Internacionales, esa es una, o por como lo dice su nombre, establece, aclara y define qué tipo de relación tiene Estados Unidos con los demás países del mundo. Define Ujú, cuáles son sus aliados también. Y la ujú, de apropiamiento es la que aprueba los montos de ayuda o de inversión hacia esos países socios o aliados de Estados Unidos. En otras palabras, son los que aprueban la donación de escáneres, el patrullaje conjunto en el mar frente a las costas costarricenses, la inversión y la colaboración para el tema de seguridad y narcotráfico exactamente. y un gran etcétera. Por Y son eso, alrededor de 80, más de 80 millones de dólares. Solo para darles una idea, de cómo funciona el gobierno de Estados Unidos, ellos trabajan bien con el Poder Ejecutivo y una vez aprobado, le pasan al secretario de Estado, Marco Rubio, Marco Rubio. las decisiones que ellos han establecido y así se maneja el gobierno estadounidense. Interesante, ¿verdad? Porque a pesar de todo, existe una cohesión y un objetivo claro de parte de ellos para llevar las políticas públicas del gobierno de Estados Unidos. Correcto. Entonces, ¿qué publica don Mario Díaz Balart o Ballard. Ballard, verdad? Dice, como presidente del subcomité encargado de proporcionar la asistencia exterior para respaldar la democracia y a nuestros aliados, me preocupa profundamente la situación que se está desarrollando en Costa Rica. La posibilidad de que un presidente en funciones en una de las democracias más estables y consolidadas de la región puede ser apartado por expresiones políticas mediante procedimientos cuya base constitucional es cuestionable. Genera serias inquietudes, dice. Remover a un presidente a pocos meses de las elecciones nacionales mediante mecanismos ambiguos pone en riesgo la legitimidad democrática y envía una señal alarmante. Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un referente democrático y un socio fundamental de Estados Unidos en el avance de prioridades compartidas en materia de seguridad, incluidas la lucha contra el narcoterrorismo, el combate al crimen internacional, la gestión de la migración y la atención de amenazas antiestadounidenses. Debido a estas graves preocupaciones, he solicitado una reunión informativa con la embajadora de Costa Rica para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Este es un momento que exige transparencia, claridad y un firme compromiso con los principios democráticos. Yo creo que Más claro. el señor Díaz Balart es total y completamente claro, ¿verdad? No, no creo que haya que explicar mucho lo que está diciendo aquí. Ujú. Sí, me llama la atención a mí
dos cosas. Él habla de expresiones políticas, que así es como le quieren suspender, o sea, que ya han hecho su trabajo de investigación, pero quieren confirmarlo a través de la embajadora directamente. Me preguntaban alguien que por qué llamaban a la embajadora y no llamaban a, a las diferentes funcionarios, por ejemplo, imagínense hasta Eugenia Zamora. Les expliqué que eso no funciona así por un tema de soberanía de Estado y que en este caso la representante por aquello es precisamente la embajadora Catalina Crespo. Ella es la representante, la vocera de Costa Rica en el suelo norteamericano para dar este tipo de explicaciones. Él también habla de las bases constitucionales cuestionables, cosa que ahí tendrá que explicar de forma que también las cosas a ver, sean lo más diplomáticas posibles, porque un trabajo de Catalina Crespo precisamente es que el país no se vea perjudicado en las colaboraciones y ayudas que da precisamente el Congreso de los Estados Unidos. Ellos son los que la aprueban. No es para que nos quede claro cómo funciona el Congreso de Estados Unidos, que por cierto es bastante ágil. Eso me llama mucho la atención. Entonces, dicho esto, pues es muy importante lo que está pasando en este momento, pero sí deberíamos de tomar en cuenta y sobre todo, habría que ver qué pasaría, por ejemplo, con expresiones. Aquí, Richard, sí te voy a llamar la atención, porque con expresiones como la que dio el señor Román con respecto a Trump de forma muy públicamente, eso me preocupa a mí personalmente, sobre todo porque es un funcionario público y están pidiendo cuentas. Al final es, ya les digo, es la soberanía del Estado, pero recuerden que eso son relaciones diplomáticas y obviamente el señor Román es un funcionario público y ciertamente representa al pueblo de Costa Rica. Y hacer ese tipo de expresiones que ha dejado en muchas ocasiones, esto lo digo por lo que se han dado en redes donde se ha expresado de forma negativa con respecto a Trump, que es el presidente precisamente de Estados Unidos. Entonces, pues esto no es positivo. Ok, nada más para hacer la precisión, dice, la posibilidad de que un presidente en funciones, aquí viene un entreguionado, ¿verdad? Ajá, La posibilidad de que un presidente en funciones pueda ser apartado por expresiones políticas mediante procedimientos. ya vas a A poner tu esto se situación. refiere, vamos a ver, Costa Rica es uno de los pocos países en los que el presidente de la República no puede participar en política. En muchos otros países, el presidente de la República puede participar en política, ¿verdad? Puede intervenir, puede opinar, ¿verdad? Puede tomar incluso partido a nivel político. Aquí no, porque aquí está el deber de ser imparcial políticamente. En Estados Unidos está Eso no permitido que el existe. presidente Ujú. participe en política o que se exprese, ¿verdad? A nivel político. Ya eso para ellos, pues, genera un... Estados Unidos se basa mucho en las libertades, Ujú. ¿ok? Entonces, incluso ideológicamente, su Su idiosincrasia, idiosincrasia, su sí, sí, idiosincrasia sí, los llama mucho a ejercer las libertades. Por la eso el libertad. presidente tiene la libertad de poder participar y hablar de política. Aquí no. Entonces ya a ellos les hace ruido. Pero Ujú. adicionalmente, como ha expresado la embajadora de Costa Rica en Estados Unidos, ya ellos han hecho un estudio previo de la situación constitucional en Costa Rica para verificar si lo que se está haciendo está en la Constitución o no. Me refiero al proceso de levantamiento de la inmunidad y la posible destitución del presidente. Entonces ahí ellos se dan cuenta que efectivamente eventuales expresiones políticas, lo que se conoce como beligerancia aquí, no está ni claro ni tipificado como delito penal como para que aplique la solicitud de levantamiento de la inmunidad. Diga lo que diga el código electoral, lo voy a decir así de claro. Diga lo que diga el código electoral, si en la Constitución no No dice dice. expresamente que
el Tribunal Supremo de Elecciones puede pedir el levantamiento de la inmunidad del presidente para llevarlo a un proceso sancionatorio que puede derivar en su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Si la Constitución no dice eso, no se puede hacer. Y entonces me dirán, pero usted no es abogado. Sí, no soy abogado. No lo soy, pero le voy a decir algo. La Constitución prohibía la extradición de nacionales a otros países por causas ¿Y judiciales. hubo que hacer qué? Un Hubo cambio que hacer una modificación para constitucional poder. para poder extraditar nacionales Ujú. por causas de, en este caso, terrorismo y narcotráfico, ¿ok? Narcotráfico. Y después de eso se modifica la ley de extradiciones. Ujú. Primero se modifica la norma madre, que es la Exactamente. Constitución, y después la ley inferior o el marco normativo inferior. Pero para eventualmente destituir al presidente, ahí sí, primero agarramos el código electoral Plural. que de alguna forma contradice la Constitución. ¿Por qué la contradice? Porque la Constitución dice que el tribunal únicamente, en el caso del presidente, hace una investigación y presenta un informe. Nada más. Pero no, el Código Electoral le dice a la Constitución, eso que usted dice no es así. ¿Por qué no es así? Porque yo digo, o sea, el hijo le dice al papá o a la Yo mamá, digo que es así. yo digo que lo que hay que hacer es pedir el levantamiento de la inmunidad del presidente para después hacer la investigación. Ojo que la Constitución dice que hay que hacer investigación y después informe. No, Ujú, aquí es, se levanta la inmunidad para hacer investigación, aunque el tribunal dice para ingresar en un proceso sancionatorio. ujú. O sea, no hablan de investigación, hablan del proceso para sancionar directamente, donde podrían, y aquí viene el segundo punto, donde la pata coja de la mesa, donde podría em, quitarle las credenciales al presidente o destituirlo, que es la misma cosa, ¿verdad? E incluso inhibirlo o hacer que no pueda ocupar cargos públicos de 2 a 4 años en el futuro. Esas cosas no están en la Constitución. Y no solamente nosotros lo tenemos claro, voy a hablar a título personal, ¿ok? Sino que también el gobierno de Estados Unidos, socio comercial de nosotros y socio estratégico en temas de seguridad. Sí, y Ahí eso es está muy el meollo importante del para Estados asunto. Unidos. El tema de la seguridad se nota que es muy importante. Vean que así lo ha hecho porque ellos han invertido millones de dólares en eso y les preocupa que uno de los socios que ha contenido muchísimo el tema del narcoterrorismo, el tema de la inmigración, que les ha colaborado muchísimo, esté en peligro con pues precisamente el mandatario de ese país. Ahora escuchamos a la señora Catalina Crespo, que le da declaraciones a multimedios sobre este tema. Vámonos. Si no me equivoco, esto nunca había sucedido en la historia de nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos, por lo cual es muy preocupante. Inclusive dentro de la comunidad diplomática, solo se sabe de cuando los países están en serios problemas o hay problemas, digamos, políticos complicados, es cuando mandan a llamar a un embajador. Así que esto no es algo usual que sucede. E inclusive, como dije, nunca antes había sucedido en la historia de las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos. Llamando es para saber información, para poder conocer qué es lo que está sucediendo. Recordemos que ellos hacen sus políticas de su país, de los Estados Unidos, hacia los demás países. Muchos de los temas de fondos, de política se hacen desde el Congreso. Inclusive, uno de los, el señor Mario Díaz Balar, él es del Comité de Apropiaciones. Inclusive estuvo en Costa Rica en julio con un grupo de otros congresistas. Ellos básicamente lo que dicen es cuánta plata se le va a dar a cada uno de los países en temas a nivel de relaciones internacionales. Por lo tanto, ellos piden la información necesaria porque en el peor de los casos podrían recomendar recortar los fondos que se le dan a Costa Rica. Si no me equivoco. En ese sentido, el Congreso de Estados o la estructura estatal del gobierno de Estados Unidos
trabaja más o menos parecido que aquí en Costa Rica. Ujú, El Ministerio de Hacienda hace un presupuesto para el año siguiente con todo lo que se va a gastar, ¿verdad? Y la ujú, Asamblea Legislativa aprueba el margen máximo en cada uno de esos rubros del presupuesto. Ellos ujú. hacen algo más o menos parecido, pero al ser Estados Unidos tienen una comisión que ve precisamente Específicamente ese tema. la inversión y los apoyos estratégicos con países aliados. Y ahí es donde se podría reflejar esto. ¿Por qué? Doña Catalina Crespo dijo en Multimedios, eh, esto lo dijo en Multimedios, pero en En televisión televisión, ajá. dijo lo siguiente: Estados Unidos no quiere ver, palabras más, palabras menos, no quiere ver o concebir que Costa Rica se está transformando en Perú, por ejemplo. ¿En Sí, qué eso iba a sentido? tocar yo, sí, sí, sí. Sí, que Perú ha tenido 7 presidentes en 7 años. Es O sea, terrible, sí. eso es ingobernable. Y a uno por año. Y ojo, todos han sido destituidos o han renunciado de manera legal según el marco normativo peruano. Porque en Perú sí puede el Congreso declarar incapaz moralmente a un mandatario con una mayoría importante, ¿verdad? Y con eso destituirlo. Sí se puede, sí está escrito, sí está permitido. Lo que estamos viviendo ahorita aquí podría ser peor porque no está en la Constitución. Y no da estabilidad, ¿verdad? Eso obviamente no le beneficia a nadie que un país no tenga estabilidad. Y de hecho, eso tuvo consecuencias. De hecho, el expresidente Iván Duque advierte intento de interrumpir sin base constitucional el mandato de Rodrigo Chávez. Él específicamente, no sé si querés lo leo o lo lees, no sé cómo quiera. Vamos a ver, Dice, dice, bueno, hágale usted, hágale usted. bueno, ok, dice Iván Duque advierte intento de interrumpir sin base constitucional el mandato de Rodrigo Chávez. El expresidente colombiano Iván Duque expresó seria preocupación por los movimientos políticos que, según dijo, buscan interrumpir el mandato del presidente Rodrigo Chávez a pocos meses de las elecciones. Afirmó que Costa Rica es una democracia estable y que el actual gobierno mantiene amplio respaldo popular. Duque pidió garantizar la estabilidad institucional y evitar distorsiones en el proceso electoral. Señaló que cualquier intento de apartar al presidente sin fundamentos claros pone en riesgo la solidez democrática del país y la libertad del voto ciudadano. Pues así o cantado, ¿verdad? O sea, está muy clara la preocupación que hay a nivel internacional sobre lo que está sucediendo y de la manera en que se está manejando. Em, yo sé que ahorita viene, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es lo que viene por acá? Este es el pronunciamiento del Sí. Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo voy a ser muy sincero y muy honesto. Yo creo, y lo vengo diciendo hace rato y lo sostengo, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones falla en su comunicación, falla en la elección de sus voceros, El falla vocero, en el discurso sí. o la narrativa lo correcto creo que sería en las premisas de donde se va a basar o nacer el discurso de sus voceros. O sea, cuáles son las líneas, ¿verdad? Porque Andrei Cambronero habla de jurisprudencia, pero a veces parece que se equivoca. Y eso lo demostró Mario Quirós. Sí, Mario Y lo Gustavo Román buscó y no lo Jacobo, encontró. exacto. Y Gustavo Román Jacobo hace editoriales personales, Agrega, y valoraciones no, personales como vocero. no es coherente con la imparcialidad que debe tener esa institución. Es la institución más imparcial que debe tener la institucionalidad costarricense. Y existe de parte del señor Román una serie de pensamientos y de agregados propios de pensamientos de él. No les digo que inclusive en sus redes sociales hay advertencias, pensamientos propios sobre el señor Trump, que a pesar de todo, se los digo honestamente, eso no lo puede hacer ningún vocero de la institución más imparcial que debe haber de este país y que inclusive es funcionario de esa institución representante y que ese es un gobierno amigo. O sea, es una situación delicada en el tema diplomático, inclusive. O sea, las redes sociales son públicas, ¿no?
Eh, todo el mundo tiene libertad de expresión, todo el mundo tiene, no todos tienen la libertad de poder expresarse políticamente de manera abierta, entre ellos el Ujú. presidente. En algunos casos únicamente el derecho político se limita al voto, ¿verdad? O sea, y ya, o sea, vota y punto. ¿Por qué? Porque hay funcionarios públicos cuya posición A eso es requiere a de lo que un voy. nivel, ¿verdad?, de Exacto. imparcialidad enorme. Absoluta, práctica, Yo creo que ahí absoluta. deberían entrar todos los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, sin excepción, todos, toda Todos. la planilla completa. Si yo escucho a una secretaria, a un oficinista del tribunal dando opiniones políticas de manera pública, uno puede llegar a pensar cuántos más pueden pensar de esa manera, independientemente si estoy a favor o en contra de lo que dijo. Ese es delicado. Bueno, rápidamente, rápida lectura de esto dice, ante la convocatoria de la señora embajadora de Costa Rica en los Estados Unidos, Catalina Crespo, a un subcomité del Congreso de ese país para referirse a la solicitud de levantamiento de la inmunidad al presidente de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones manifiesta, uno, que la base de de la estabilidad política Estabilidad. de Costa Rica, gracias a la cual el país ocupa el lugar 18 entre las democracias plenas del mundo, solo por debajo en el continente americano de Canadá y Uruguay, descansa en la autonomía del Tribunal Supremo de Elecciones en la conducción de los procesos electorales del país y en la protección de los derechos políticos de los costarricenses. Ojo, ojo. Ahí tengo varios comentarios yo. El tema de la autonomía. Bueno, hay personas que discuten y cuestionan cuán autónomo es el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso está en redes. Lo vinculan a partidos políticos. No lo estoy diciendo yo. Eso la gente lo manifiesta abiertamente. Pero en todo caso, aquí no se está cuestionando del todo o directamente la autonomía, sino el proceder del Tribunal Supremo de Elecciones. Es distinto. Ok, no se le está diciendo al tribunal, es que usted está actuando obedeciendo órdenes de tal y cual persona. Algunas personas lo están planteando como hipótesis, Ujú, pero concreta y espacio legalmente se ujú. está cuestionando el procedimiento para hacer lo que están haciendo. ¿Cuál es su Ujú. comentario? No, que no tiene nada que ver la estabilidad política con esto, porque esto no es lo que se está cuestionando. Y también definen el tema de la autonomía solamente reducido a la conducción de los procesos electorales. También tiene que ver con las opiniones de sus funcionarios. Es que, vamos a ver, el Tribunal Supremo de Elecciones es, volvemos a lo mismo, la institución más imparcial de este país y no es, o sea, vamos a lo otro, que es que representan a nuestro Estado costarricense y todo lo que ellos opinan nos atañe, es decir, nos puede traer consecuencias. Es decir, si se ponen un país que colabora tanto con Costa Rica, a ponerse a tejer muy delgado y a empezar a ver las redes sociales de estos personajes, ¿verdad? Que yo sé que tienen libertad de expresión, pero que son funcionarios públicos, ¿verdad? Y precisamente el tribunal, y eso no se ve bien. Punto 2. Que lo anunciado es un acto político de representantes políticos extranjeros sin ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad al presidente de la República conforme a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Electoral. De ahí sí, o sea, a ver, obvio, ¿verdad? ¿Que son políticos extranjeros? Sí, eso es verdad. Mm, Que eso sin ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense, no, no es que la tenga, ¿verdad? pero Más pueden ser bien, observadores. Puede haber algún representante que sea observador. De hecho, es probablemente que es un tema de la percepción que tiene la comunidad internacional internacional. y para uno como votante eso es importante también, Ujú. ¿ok? Entonces, afirmar de que no tenga ninguna incidencia directa y espacio legal, no, ¿ok? Pero ver a la comunidad internacional preocupada
Eso preocupa también internamente. Claro. Dice, ni en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad al presidente de la República. Mm, no, lo que pasa es que vamos otra vez, el procedimiento de levantamiento de la inmunidad al presidente. Eso es lo que se está cuestionando. Eso es lo que se está A cuestionando. ver, hay soberanía. Estados Unidos no puede decidir sobre Costa Rica, pero puede Claramente. decidir sobre, uno, la inversión en Costa Rica Exacto. Y son y dos, consecuencias económicas. las visas. Oh, sí. Si Claro. él siente, si Estados Unidos siente que hay personas que para ellos, que para Estados Unidos considera que son personas que no respetan la democracia por X o Y, quien sea, no estoy diciendo a alguien La específico, ¿ah? suspenden, así de fácil. Se suspenden, se eliminan, la verdad, las visas, las becas, iba a decir, Es que se nos las quedó lo visas, lo que me dijo el quedó, presidente, sí. se suspenden las visas y ya, cada Sí, sí, quien sí, tiene sí. derecho de dejar entrar a su casa a quien quiere y a quien no quiera no, ¿verdad? ¿Seguís o si querés te ayudo y leo? Ok. Sí, por favor, Bueno, que se me fue bájenle por un mal poquito. camino. Dice que el trámite de levantamiento de la inmunidad no implica un pronunciamiento sobre la destitución del presidente, sino que constituye un requisito esencial para establecer la viabilidad de iniciar un proceso que respetaría todas las garantías del debido proceso ante el juez electoral en el tiempo que ello demande. Ok, es que ese Ahí es está el el problema. procedimiento que está Ujú. siendo cuestionado. Vean, que el trámite de levantamiento de la inmunidad no implica un pronunciamiento sobre la destitución del presidente, sino que constituye un requisito esencial para establecer la viabilidad. A ver, a ver. ¿Eso no es lo que dice la Constitución? Primero, eso es la base. Ok, la Constitución no dice que el tribunal puede hacer lo que dice el punto 3. No. No lo dice. Que me vengan con el tema de que sí, que la interpretación y que no. No, no lo Que la ley dice. viva. ¿Cómo fue que dijo? Punto. No, es que no lo dice. Más ahora con lo que pasó con lo de extradición de nacionales. Tenían que respetar la literalidad de lo que diga la Constitución para que no hubiera problemas. ¿Por qué? Porque la Constitución es la base. Ah, ahí sí hay que hacer todas esas modificaciones. Nadie pone un pero. ¿Por qué? Porque está bien hecho así. Se modifica la Constitución y después las normas inferiores, pero no al revés. De hecho, la Constitución nunca se ha modificado para hacer lo que está diciendo aquí el punto 3. Y difiero en lo que dice, que el trámite de levantamiento de la inmunidad no implica un pronunciamiento sobre la destitución del presidente. Obvio, porque no es que le van a levantar la inmunidad para directamente destituirlo. No. Dice que lo van a someter a un debido proceso ante un juez electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene funciones administrativas y electorales. Nada más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicho por Mario Quirós, indica que para este tipo de procesos se tiene que llevar a cabo en un proceso Ujú. De un juez. correspondiente a lo judicial, con Ajá. sentencia judicial, con juez judicial, con proceso judicial. Ahí está el tema. Ahí está el asunto. Esto no es tan sencillo, ¿ok? Y luego dice, bueno, que Que levantar la inmunidad del presidente, que constituye un requisito esencial para establecer la viabilidad de iniciar un procedimiento que respetaría. Pero como dijo Ana Cris, la Constitución dice que primero investigan, hacen un informe, se lo Ajá. dan a la Asamblea y ya. Si querían hacer esto realmente, tenían que haber pedido una reforma en la Constitución Y eso es lo que no han y querido admitir. volarse la mitad del inciso 5 del artículo 102 de la Constitución y cambiarlo y Ujú. decir, en el caso del presidente, el Tribunal Supremo de Elecciones solicitará el levantamiento de la inmunidad a la Asamblea Legislativa, o sea, del presidente, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa para iniciar un proceso sancionatorio y un juicio, un proceso con un debido proceso ante jueces electorales. Eso era lo que tenía que decir la Constitución y no lo han hecho así. Y eso es lo que dijo Gustavo Román Jacobo, de que esa ya es una discusión zanjada, lo siento, no. No. ¿Sabe por qué? Porque el que él diga
El que Gustavo Román Jacobo diga de que la discusión ya está zanjada no significa que ya lo esté para la gente que no está convencida del procedimiento que está haciendo el tribunal. Y el tribunal tiene que observar muy bien. Son servidores públicos y tienen que responder a lo que la gente, el pueblo, sus jefes, quieren y consideran correcto de acuerdo a una constitución. La Ujú. constitución dice totalmente lo contrario a lo que dice el punto 3 aquí. El 4. Dice que el Tribunal Supremo de Elecciones, como ya se ha manifestado, será absolutamente respetuoso de la decisión que adopte nuestra Asamblea Legislativa, cuyos miembros son los representantes legítimos del pueblo, en punto a levantar o no la La inmunidad del inmunidad. señor presidente de la República, decisión en la que, por la naturaleza de sus cargos, corresponde que se consideren otras variables distintas a las estrictamente jurídico-procesales que rige el accionar de los jueces electorales. Vea, estas últimas tres líneas son un enredo de palabras. Ujú. Ok, son un No están enredo muy completo de claras. palabras. Punto inicial, lo que hablamos en el punto 3, lo dijo Ana Cris. La Constitución no dice eso. No dice que el tribunal pueda hacer lo que está haciendo. ¿Ok? Ahora dice, como ya se ha manifestado, el tribunal, ¿verdad?, será absolutamente respetuoso de la decisión que adopte la Asamblea Legislativa. Es que están partiendo del hecho de que el procedimiento que están haciendo es constitucional y correcto Y no lo es. para la percepción de abogados constitucionalistas, abogados no constitucionalistas, analistas y una importante fracción de la población. Lo que se está haciendo no es constitucional y da la impresión de que se están haciendo estos procesos a la fuerza. Forzando un proceso. Sí, o sea, yo personalmente, yo creo, yo pienso, yo siento, y eso no va a ser, no se puede constituir un delito, porque es lo que yo pienso. Yo, Richard Ordóñez, como costarricense, pienso que lo que está haciendo el tribunal no es constitucional por la sencilla razón de que la Constitución no aparece como el paso a paso de lo que están haciendo. Ujú. Exacto. Y entonces, seguimos en Ahí la... está. Esa es la mejor pregunta. ¿Y entonces? Y entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que le va a decir un congresista? Digamos, dice, ¿y dónde está la Constitución? Todo Ah, lo que escribió aquí el tribunal es muy retórico. ajá. Es ¿Y qué? en- entre retórico y yo creo que se apresuraron a contestar. Yo creo que no tenían que haber escrito nada y esperar qué iba a pasar mañana. Creo que escribieron mucho y al final no dijeron nada, porque desde mi perspectiva, les voy a decir una cosa. Y entonces, no está en la Constitución, ¿qué vamos a hacer? Es que no está, no está. Vea, y yo lo voy a repetir hasta el cansancio. Y le van a Si para decir, ¿y dónde está la extraditar Constitución? nacionales, si para extraditar nacionales fuera tan fácil como modificar la ley de extradición Y él, y él no, ya, él es un nacional que es el primer ciudadano de Costa Rica, el representante que eligió el pueblo electo por un millón por un treinta millón, y siete por una mil mayoría. seiscientos tres votos. No, o sea, no es cualquier persona, es el ciudadano que el pueblo elige, tiene ya una condición especial, que es como cualquiera, ¿verdad? No estamos diciendo que, pero, o sea, por Dios, lo que están haciendo es, de verdad que no, o sea, no pueden, no están pudiendo ni justificarlo a nivel internacional. Porque lo primero que pregunta cualquiera, ¿y dónde está una constitución? Y y va a quedar como lo que dice el presidente. Ah, o sea, no pueden dar ninguna justificación. No, no. Y eso está, bueno, a ver, em, desde los números eso no cuadra. 10 minutos de defensa técnica, o sea, del abogado, del Y al final presidente. no quedó en nada. Sí, para defender a un mandatario electo por el pueblo de forma democrática por 1.067.603 votos. Ajá. No, no, Y no, entonces, no encaja. entonces pasamos al Poder Judicial, que aclaró también. Y aquí También todo el yo, mundo, ¿se acuerdan el juego de la papa caliente? Bueno, eso es lo que no, está yo pasando. siento que eso es como majar un hormiguero.
Todo el mundo se comienza a sacudir. Todo el mundo, no, es que están tirando la papa, nadie la quiere. Y vean lo que Bueno, dijo el Poder Judicial. dice, ante informaciones que circulan en foros internacionales cuestionando la solidez de nuestra democracia, bueno, no la han cuestionado, quieren saber cómo No, está la cosa, ¿ok? sí. El Poder Judicial de Costa Rica se ve en la obligación de aclarar a la opinión pública nacional e internacional la vigencia absoluta del Estado de Derecho. La fortaleza de nuestra democracia se sustenta en la superación, no, separación, perdón, en la Separación de separación de poderes. poderes, en los controles recíprocos y en el sometimiento de todas las personas a la ley, sin excepción. Nadie ha cuestionado eso. Yo creo que nadie ha cuestionado eso, ¿verdad? Es falso que existan acciones de instrumentalización del Poder Judicial con fines de persecución política contra el señor presidente de la República. Bueno, acá dos cosas. Uno, Mm, no sé quién dijo lo de instrumentalización. Si se refiere a Estados Unidos, ya vimos ah, que ahí no se mencionó eso. no, ¿Ok? no fueron No sé quién ellos. más. Y si la población percibe que se esté Yo dando creo esta que se situación, refirieron con instrumentalización, se refirieron cuando hablaron de Perú, Richard, en televisión precisamente. ok, de ahí sí, de Perú. Entonces, ya como Perú tiene ese sello, ¿verdad? De la instrumentalización del Poder Judicial, entonces por eso se están sacudiendo, ¿verdad? Me imagino, Sí. probablemente. Aunque los procesos de vacancia, porque así se llama en Perú, la Ujú, vacancia ujú. al presidente de la República es un proceso totalmente legal, cuestionado, sí, pero totalmente legal, ¿verdad? Ok, Que ni siquiera bueno, pasa por el Poder Judicial, pasa directamente por el Congreso. Pero bueno, imagínate dice. tú. ¿Sí? Dice, los procedimientos de levantamiento de inmunidad remitidos a la Asamblea Legislativa se realizan estrictamente conforme a lo establecido en la Constitución política y en la legislación vigente. Y esto es lo que yo no termino de entender. Constitución política. ¿Dónde Dice, está los la constitución procedimientos de política? levantamiento de inmunidad remitidos a la Asamblea Legislativa se realizan estrictamente conforme a lo establecido en la Constitución política y en la legislación vigente. Le creo si aquí hubieran puesto los procedimientos de levantamiento de la inmunidad remitidos por este poder a la Asamblea Legislativa, ahí sí, porque ha habido un proceso de levantamiento de inmunidad por un delito penal, que Ujú, es el de concusión. ujú, Ya, ahí se hizo correctamente. Que el ujú. testigo de la corona no funcionó, eso es otra cosa. ¿Ok? Sí, ya eso es otro tema. Pero el procedimiento estuvo bien. Ujú. Pero si lo ponen así, queda abierto a pensar que incluye al Tribunal Supremo de Elecciones. En el anterior proceso, el problema es la prueba. En Sí, este eso ya es. proceso, Sí, sí. está terrible. Entonces, en este proceso es el procedimiento. Exacto. Son dos cosas distintas. Sí, Pero bueno, digamos que se les falló la redacción. sí. Dice, el Poder Judicial reafirma su independencia, su autonomía funcional y su compromiso invariable de aplicar la ley con rigor técnico, Técnico. libres de presiones o intereses políticos y siempre en resguardo de la institucionalidad democrática. Bueno, así debe cerrar cualquier comunicado de prensa que haga, por ejemplo, el Poder Judicial. Eso casi siempre va a decir, ¿ok? Entonces algo ya parte de un machote, digámoslo, en el buen Sí, sentido de la exactamente. Eso palabra. te iba a decir que un machote, Sí, probablemente. sí, parte del en el buen sentido de la palabra, pero, en este penúltimo párrafo no se debería considerar bajo ninguna circunstancia que esté incluyendo al Tribunal Supremo de Elecciones. Primero, porque el Poder Judicial no puede pronunciarse en nombre del Tribunal Supremo de Elecciones. Ujú. ¿Ok? Entonces, aquí Correcto. se debe referir explícitamente al proceso de levantamiento de la inmunidad del presidente por el presunto delito de Caso de concusión. concusión. Lo que pasa es que hasta ahorita han habido solamente dos procesos de levantamiento de inmunidad, Ujú, el de concusión y ujú, este del tribunal. Y ujú. aquí habla en plural. Podríamos Los decir que esos, procedimientos, los procedimientos. sí, con la redacción podría ser una Queda muy intromisión. ambiguo. Sí, quedó muy ambiguo y una intromisión, ¿verdad? Porque ellos pueden hablar solamente de forma singular, Es no que plural. no sé si es intromisión, pero no es competencia
del Poder Ok, Judicial. no es competencia contestar por el Tribunal Supremo de Elecciones. Exactamente. Ok. Pero aquí está hablando de los procedimientos y habla de remitidos. O Remitidos a la sea, ya Asamblea. fueron remitidos. Y son, ay, sí, en plural. Ven, todavía peor. Entonces, yo no sé, yo sé que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que eligen a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, estamos de Mm, acuerdo, sí, pero no pero quiere decir que por eso el tribunal esté adscrito o no, dentro no, no, del Poder Judicial, para no, nada, así no funciona el no, no, Estado. no, así no funciona. Entonces, yo me pregunto cómo, cómo el poder Judicial se puede pronunciar a nombre también del tribunal en Ujú, medio de estos cuestionamientos. Porque ¿sabe ujú. por qué le digo esto? Por lo siguiente, Por la independencia de cada uno. pero por la literalidad de este párrafo. Los procedimientos de levantamiento de la inmunidad Sí, remitidos a la pero no Asamblea refleja la Legislativa independencia. se realizan estrictamente Conforme a lo conforme a lo establecido a la Constitución establecido en la política. Constitución Política. Constitución Política. Y en la Constitución no dice que el tribunal puede hacer lo que está haciendo. Ay. Digan lo que digan, dijo Rafael, ¿ok? Digan lo que digan aquí en la Constitución Digan lo Política, que digan. Sí. exacto. Digan lo que digan en la Constitución Política, no dice lo que el tribunal está haciendo. Ah, pero repito, necio yo, para extraditar nacionales sí se tenía que modificar la La Constitución. Constitución política. No era suficiente cambiando la ley de extradiciones. No. No, ahí no. Cosa curiosa, mariposa. Sí. Y yo creo que con esto terminamos por ahora, ¿verdad? Porque este tema va a dar para mucho, ¿verdad? Muy probablemente mañana, así que el fin de semana, probablemente en convergencia del domingo a las 5 de la mañana, vamos a hablar precisamente de cómo termina todo esto y qué se va a dar precisamente en esa comparecencia, sería, bueno, en esa reunión que tendrá Sí, sí, sí. la embajadora Catalina Crespo, terminando con los representantes del Congreso de Estados Unidos. Exactamente. Y finalizamos con... ¡Tarán! Precisamente un último anuncio, esto recién salido del horno, bueno, ayer a las 6 de la tarde más o menos, donde la Caja Costarricense de Seguro Social anuncia que el Tribunal Contencioso Administrativo acoge la medida cautelar presentada por la Caja Costarricense de Seguro Social para detener la orden que le dio previamente la Contraloría, sobre el sistema RPSAP, que lo querían detener. Un sistema que es muy importante, un sistema de control que está generando una serie de, bueno, valga la redundancia, controles en logística, farmacia, proveeduría, en fin, un montón de elementos que está colaborando mucho. De hecho, ya en varias comparecencias, precisamente en esta semana, con el gerente médico, se le consultó sobre el RPSAP y dijo que hasta el momento ha sido la colaboración que se ha dado con el RPSAP y habían encontrado la salida sobre algunas situaciones que se han dado, pero es muy importante este control que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, así que se cae la orden de la Contraloría de detenerlo y pues la Caja puede continuar con este sistema. El RPSAP lo que va a hacer es poner en evidencia dónde están los problemas. Hablemos de problemas, ¿ok? Ujú. Dónde están los problemas en el funcionamiento interno de la caja, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es un sistema que concentra toda la información o gran parte de la información, inventario principalmente. O sea, ¿qué pasa con cada uno de los medicamentos que tiene la caja? Ese Con es cada uno de los uno. temas. Tiene que ser preciso, ¿ok? Y eso es lo que va a ¿Dónde hacer está? el RPSAP. Lo que pasa es que la implementación de un sistema tan complejo en una institución tan Tan compleja como la grande. caja, no Ujú, es que se pone y en una semana ya está aquí a tiro, ¿verdad? ujú, O sea, ujú. tiene que incorporar, adaptarse a la institución, al sistema,
porque los sistemas no es que necesariamente se adaptan a, ¿verdad? Sino adaptar la institución al sistema, llenarlo, alimentarlo de información y adecuarse a los nuevos procedimientos. Eso no es fácil y no es rápido, pero una vez que se establece esa instalación completa, eso va acá. Y cualquier cosa que no esté bien va a salir a flote. Así es, y Inmediatamente va a salir a flote. puede Pero también así, colaborar con contabilidad de costos y un montón de cosas que la verdad es que el país le urge, o sea, a la caja le urge tener un conocimiento de los costos, sobre todo, ¿verdad? Todo, no solamente los medicamentos, ¿verdad? El costo de los servicios que genera la caja, podría generarnos, un montón de conclusiones, sobre todo para darnos la gran conclusión costarricenses, si es mejor seguir dando el servicio a través directamente de la caja o dándolo, en licitación a cooperativas que generalmente, según los costos y los estudios que se han hecho, pues es muchísimo mejor. Además de que, pues por supuesto, costarricenses, si ustedes, son mejores atendidos, pues por supuesto, lo que sea mejor para el usuario. Y eso no exactamente. implica Entonces, privatización, ¿verdad? Recuerden que es una licitación por un tiempo determinado. enhorabuena que se pueda seguir con el proceso de implementación del RPSAP, ¿verdad? Ahora, también es importante, ha dicho la gente que está en contra de, dice, no, es que ha venido a afectar y no sé qué. No era el momento, se hizo a la fuerza. ¿Cuándo es el momento? Tenía ya varios años, desde el 2018, de estar, empantanado y no ponerse en uso. Eso es lo que Es que, pasa, Richard. es que Ana Cris, el momento para implementar un Algo deshacer. sistema es cuando se toma la decisión Sí, ya. Y se y, tomó. y ninguna implementación es perfecta. Y costó 27.000 millones de colones costarricenses. Entonces, hey, no, tampoco es que la caja iba a gastar ese dinero y no se iba a no llorar como sobre la leche derramada, como hizo algunos de los diputados de la comisión, de, la Caja Costarricense de Seguro Social, donde empezaron a llorar sobre la leche derramada, sobre 27.000 millones de colones, y no iban a querer nunca control al respecto en la caja. Si no era ahora, nunca. O sea, así de sencillo. Y a las instituciones, a las organizaciones, cuando se les aplica o se les instala un sistema de este tipo, no siempre van a estar a gusto. Primero porque la dinámica cambia, ¿ok? Y Ujú. el tener controles en lo que sea va a exigir mayor disciplina, siempre. Y como dijo la candidata a diputada Zaira Murillo, ¿verdad? En una entrevista que le hice hace poquitos días, ella va por Alajuela, con Pueblo Soberano, ella es Mm, ujú. ingeniera, perdón, ella es ingeniera y ella dice claramente, ¿verdad? Quienes se oponen a la implementación de sistemas de automatización o de evaluación, etcétera, son las personas que no trabajan bien. Los que trabajan bien agradecen que se Ujú. incorporen esos sistemas porque lo que hace es validar que lo que están haciendo está bien hecho. Y yo estoy segura que son la mayoría. Por cierto, ahí Richard tiene algunas de las entrevistas, así que invitados a verlas. Y los que quieran así ver extractos, pues obviamente yo voy a estar haciendo ese trabajito de generárselos en las diferentes redes. Así que Va a tener invitados a que comprarse verlas. muchas palomitas, Ana Cris, para ver todas esas entrevistas que estoy subiendo ahorita, pero Sí, eh, tratando voy a hacer el fin de de semana ese entrevistar trabajo. a todos los candidatos a diputados en primera instancia de Pueblo Soberano y voy a decir nuevamente por qué priorizo a Pueblo Soberano. Por Los la números. sencilla razón, ¿ah? ¿Cómo? Los números. Exacto, o sea, el partido que De tiene ahí. mayor probabilidad de tener una importante mayoría en la próxima Asamblea Legislativa es Pueblo Soberano. Ujú. O sea, no voy a decir nombres de partidos, pero personalmente y con todo respeto, pero tengo que priorizar sobre candidatos a diputados de un partido que no aparezca ni en el margen de error de las encuestas. No, implica un esfuerzo costarricenses, Y es tiempo de también que uno trabajo, tiene que sacar para tiempo eso. y hay que ser, certeros en esto, eficaces en el trabajo.
No es que vamos a perder el tiempo, no estamos diciendo eso, pero ciertamente los números son sobre los que uno puede trabajar sobre esto para llevarles a ustedes una información efectiva. No es nada personal, sino que simplemente es una necesidad que a ustedes les llegue la información de las posibilidades numéricamente que tienen un partido. Correcto. Y yo creo que con esto llegamos al final del capítulo, que seguramente pensamos que iba a ser de media hora, pero No, no, no. yo sabía, no, no. Hoy era demasiado, pero estamos haciendo un esfuerzo de hacerlo un poquito más compacto, para que les sea más fácil a ustedes verlos y ojalá que muchísima gente más pueda visualizarlo. De paso, por favor, pedirles que lo compartan para que la más gente pueda verlo, porque de verdad que cada día se pone más interesante la política y obviamente este tema es importante que le llegue a todos. Listo. Muchísimas gracias, Ana Cris, por la agenda, por Muchas dar ese gracias a vos, seguimiento, Richard. ¿verdad? Por ponerme al día. Y y pues estaríamos encontrándonos el domingo El domingo nos con vemos. el próximo episodio de Convergencia. Así es, nos vemos. Que pasen Muchísimas gracias. muy bien. Provecho en el desayuno. Así es. Buenos días. Ya son las 23 minutos del viernes, entonces muy buenos días y provecho en el Muy buenos desayuno. días y provecho. Bye bye. Bendiciones.